Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en el que nos encontremos. Bienvenidas todas las personas que asisten a este panel sobre defensoras de la tierra y el territorio, donde vamos a enfocarnos en desafíos y propuestas para hacer frente a estos desafíos. Esta es una sesión organizada por la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Guatemala, UDEFEGUA, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, la plataforma ENI, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, Global Witness y Protection International Mesoamérica. En nombre de todas estas organizaciones les doy la cordial bienvenida. Este evento paralelo busca acercar la realidad de personas defensoras de comunidades rurales que defienden las tierras y los territorios que habitan. Hombres y mujeres de estas comunidades, en muchos casos en el continente, han sido desplazados por el avance de industrias extractivas diversas como la minería metálica, la generación a gran escala de energía y la expansión de monocultivos. Estamos viendo un patrón de agresiones contra las comunidades que defienden sus derechos, agresiones como desalojos violentos, persecución, criminalización, amenazas, ataques e incluso asesinatos. Este evento busca facilitar un análisis transversal de las amenazas que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos y desde la perspectiva de la amenaza, es decir, las condiciones que ponen en alto riesgo y vulnerabilidad a las personas que defienden sus derechos, sobre todo en el campo. Y también una mirada a patrones imperantes en el continente alrededor de empresas agrícolas y la defensa de los derechos humanos. En los últimos 3 años, más empresas a lo largo del continente vienen manifestando interés en los principios rectores, en la formulación de los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos. Aquí en Centroamérica, desde donde les estoy hablando, muchas empresas han empezado a manifestar ese interés. En algunos planos, incluso locales, ya en algunos países, están empezando a buscar espacios de encuentro con organizaciones, con líderes de la sociedad civil, y en varios de esos casos son encuentros facilitados por actores internacionales para discutir las implicaciones de los principios rectores en el marco, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. En esta conversación, con la mirada de 6 panelistas desde diferentes experiencias, daremos una mirada a la situación que se está viviendo en el continente, a esta situación que genera desconfianza todavía en esos intentos de acercamiento por parte de algunos representantes de los sectores empresariales. Y trataremos de profundizar en qué se puede hacer para que los estados cumplan con su deber de protección y las empresas con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. En aras de aprovechar el tiempo, iré presentando a las personas panelistas conforme vayan interviniendo. Así que bienvenidas todas las personas que nos acompañan hoy. Nuestra primera panelista es Marina Comanduli. Marina es abogada con maestría en Derechos Humanos por la London School of Economics and Political Science. Trabajó con temas de protección de defensoras y defensores de derechos humanos en la organización Brigadas Internacionales de Paz Guatemala y con el Grupo Nacional de esa organización en el Reino Unido. También trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala en el área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y actualmente trabaja como oficial de campañas en el programa de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente de la organización Global Witness. Marina, bienvenida. Me da mucho gusto que estés acompañándonos y en 5 minutos quisiéramos que respondieras hasta donde sea posible cuál es la situación de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos en el continente americano de acuerdo a lo que ha encontrado Global Witness recientemente. Por favor, cuéntanos, Marina, si han visto cambios con respecto de los años anteriores y cuáles son las tendencias que se están observando. Adelante. Muchas gracias, Anabela. Muchas gracias por la invitación. Creo que tienes que encender tu micrófono, Marina. ¿Me escuchan? Sí. Estoy con el micrófono encendido. ¿Me escuchan? Y si no, alguien de asistencia técnica, no sé si Andrés nos puedes ayudar. Sí, creo que es tu micrófono, vale. Marina, que debes encender. Pero ahí me dicen abajo, que sí se oye. ¿Está bien? Sí se oye. Perfecto.
Muchas gracias, Anabela. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera pedirles disculpas por mi español. Soy la única no hispanohablante del panel. Y empiezo pronto, pues solo tengo 5 minutos. Entonces, para contestar la pregunta que hizo Anabela, solo para confirmar, ¿pueden ver a mi presentación? A los... Sí, vale. Entonces, para contestar a la pregunta que me hizo Anabela, yo voy a utilizar datos que presentamos recientemente en nuestro informe anual que fue lanzado en julio de este año y que contiene datos de los asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente que sucedieron en el 2019. Lo que voy a intentar hacer muy rápido es ubicar la situación latinoamericana en el contexto global, porque Global Witness trabaja con la situación global de los defensores. Entonces, de los datos que recabamos el año pasado, más de 2/3 de los asesinatos ocurrieron en Latinoamérica, y esta es una situación que hemos visto ya en otros años. Desafortunadamente, tanto en números absolutos como en número per cápita, el mayor número de asesinatos ocurrió en Latinoamérica. Tenemos 64 asesinatos de defensores y defensoras en Colombia, y por eso Colombia es el primer país en número absoluto de asesinatos. Y en Honduras tenemos 14 asesinatos, lo que hace Honduras el país más peligroso per cápita del 2019. Una otra situación que me gustaría de comentar es que la mayoría de los asesinatos, muchos de los asesinatos, no la mayoría, pero sino un gran porcentaje de los asesinatos que ocurrieron en Latinoamérica se dieron en la región amazónica. Y casi el 90% de ellos, de los casos brasileños ocurrieron, de los casos de Brasil ocurrieron en la región amazónica, y también tenemos casos de Perú y de Venezuela que ocurrieron en esta región, y no es algo que nos sorprende porque es una región con muchos recursos naturales y estamos hablando aquí por una busca por recursos naturales que generan conflictos. También me gustaría hablar rápidamente sobre datos de comunidades vulnerables. Ustedes, como pueden ver con esta diapositiva, es que las comunidades indígenas son desproporcionalmente afectadas por los asesinatos. El 40% de los datos generales que tenemos son de personas indígenas, y eso no estoy hablando específicamente de Latinoamérica, sino en el contexto global, pero eso es muy similar en Latinoamérica. Y si pensamos que solamente el 4.4% de la población global es indígena, entonces así realmente nos damos cuenta de la proporción de la problemática en comunidades indígenas. También me gustaría hablar rápidamente por el tema de las mujeres. 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas fueron mujeres. Esto puede parecer un número no muy alto, pero nosotros sabemos que las mujeres sufren amenazas y ataques específicos de género, y incluyendo el abuso sexual. Entonces, ni siempre vemos los ataques resultando en asesinatos, pero sí sufren un tipo de amenaza muy complejo. Anabela también me preguntaba si ha habido cambios en relación a los años anteriores, y yo les cuento que desafortunadamente no ha habido muchos cambios. Latinoamérica siempre ha tenido, con excepción del 2018, el mayor número absoluto de casos. Siempre ha tenido el país con el mayor número de casos. Este año, el año que pasó, el 2019, ha sido Colombia, pero en años anteriores ha sido Brasil. Y también entre los 10 primeros países con mayores números absolutos siempre está Latinoamérica. También eso no hay excepción. Siempre Latinoamérica ha tenido el país con el mayor número per cápita. Y para ser más específica, esto siempre ha ocurrido en Centroamérica, incluyendo países como Guatemala, Honduras y Nicaragua. En términos de sectores, y cuando yo hablo de sectores aquí me refiero al sector de agronegocio, al sector de minería y otros sectores que generan conflictos. Sí, eso hay cambios a cada año, pero en general la minería
el agronegocio y el sector hidroeléctrico sale entre los tres primeros sectores donde encontramos más conflictos. Y también me gustaría referir rápidamente a los pueblos indígenas que, como yo decía, son siempre desproporcionalmente afectados. Y este número en los últimos años está siempre entre el 25% y el 40%. Y para terminar mi intervención, espero que no estar excediendo mi tiempo, les voy a hablar sobre algunas tendencias que hemos observado. La primera tendencia es una tendencia que vimos antes mismo de la pandemia, que ha habido un incremento en campañas de difamación en contra de defensores en Latinoamérica, y con este incremento de campañas de difamación también se ha incrementado el número de ataques y amenazas en el continente. Y yo creo que todos estamos familiarizados a los casos de Brasil y Guatemala, donde después de pronunciamientos de los presidentes ha aumentado el número de ataques e incluso asesinatos de defensores. Y la última tendencia que me gustaría referir aquí está encuadrada dentro de este nuevo contexto de la pandemia. Por supuesto, la pandemia no trajo nada nuevo, sino que ha agravado una situación que ya conocíamos. Y esto, ¿en qué manera se ha agravado? Por ejemplo, ahora sabemos que sabemos dónde están los defensores, conocemos su ubicación y por eso ellos se han vuelto en un blanco mucho más fácil. En términos de criminalización, muchos juicios han sido suspensos y audiencias han sido realizadas a puertas cerradas. También hemos visto limitaciones al derecho a la protesta, aun cuando los participantes obedecen a las reglas del distanciamiento social. Y por último, un incremento de la vigilancia e intimidación de defensores y defensoras debido a la instauración de estados de sitio y estados de emergencia. Y si bien es cierto que estos estados fueran instaurados en respuesta a la crisis sanitaria, es una situación que ha agravado la violencia en relación a los defensores. Muchas gracias y devuelvo la palabra a Anabela. Muchas gracias, Marina, por tu presentación. Vamos a escuchar ahora la intervención de Pedro Landa. Pedro Landa es ambientalista, forma parte del equipo de reflexión, investigación y comunicación del ERIC. Es una obra social de la Compañía de Jesús. Es defensor de derechos humanos, especialmente defensor del derecho al medio ambiente sano. Pedro lleva más de 12 años acompañando en sus luchas a comunidades de distintas partes de Honduras y es reconocido en su país por su capacidad de análisis y liderazgo en la resistencia ciudadana ante industrias extractivas. Pedro ha representado a Honduras en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP23. Bienvenido, Pedro. En 5 minutos, si es posible, por favor, intentémoslo. ¿Nos podrías contestar cuáles son las principales características de la relación entre las élites y los estados centroamericanos, particularmente los estados de Honduras y Guatemala? Si nos puedes comentar sobre eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Anabela, y quizás, bueno, vamos a proyectar la presentación que he preparado para esto. Señalar que hay una falla de origen en los estados centroamericanos, dado de que en su nacimiento, cuando se da el periodo de independencia en la región, hay una situación muy difícil que fue que los países centroamericanos no se independizaron bajo un proceso de conquista, sino bajo un proceso de declaratoria. Y eso queda evidente en el numeral 1, en el capítulo 1 del Acta de Constitución, que estamos a punto de celebrar el próximo año bicentenario, donde señalan que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, pensando en toda la capitanía, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político lo mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían
temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Entonces, aquí miramos cómo nuestra independencia surge como una medida de prevención a fin de que el pueblo no sea quien asuma la conducción de los estados, sino que se conserve siempre bajo el ámbito y el dominio de las élites políticas. En segundo lugar, señalar que en la región las características principales que han llevado a estas élites a conformarse es que desde sus orígenes han estado estrechamente ligadas al extractivismo minero, ¿verdad? Tanto en los gobiernos republicanos como también ahora en esta fase de democracia, donde han estado más orientados a satisfacer las demandas del mercado y no las del pueblo. Entonces aquí nos damos cuenta que la soberanía de nuestro país es inexistente. En segundo lugar son economías de commodities, es decir, bajo una modalidad de enclave en la que lo único que producimos son materias primas en el área de los minerales. Eso se dio durante el periodo colonial, durante la reforma liberal y ahora en esta última fase del neoliberalismo extractivista en la que estamos. También el enclave agroindustrial que se ha dado durante todos estos periodos, que primero fue el tema de los cultivos de algodón, de añil y de otros bienes de producción para España. Luego fue la República Bananera y finalmente ahora estamos con el tema de los agronegocios, específicamente la palma africana y los cultivos de exportación. Estas élites surgieron vinculadas a las migraciones árabes y palestinas del siglo XIX y el siglo XX y que desplazaron a las élites criollas heredadas por la aristocracia española e inglesa. Fueron también economías satélites dependientes de las políticas de Estados Unidos y de las IFIs. Y en esta línea creo que es importante señalar los principales efectos que esta política ha generado, ¿verdad? En estas últimas 4 décadas, que es la fase que nosotros llamamos fase de neoliberalismo en su expresión extractivista, ¿no? Las élites empeñadas en entregar la soberanía al mejor postor, esa ha sido una de las características en Centroamérica, pero también en el resto del continente. También el tránsito que se ha dado de la alianza en la burocracia política y el militarismo, que han pasado de financiar a los políticos a hacerse con el control político. Entonces aquí vemos que se ha dado una fusión entre la economía, la política y el gobierno para formar una sola élite que se impone sobre los territorios. Hemos pasado de ser productores de granos básicos en la región a la explotación indiscriminada de los bienes naturales, lo que ha generado una mayor dependencia de la región. Eso ha llevado también que para esto que sea posible la desregulación progresiva, fiscal, laboral, administrativa, social y ambiental para facilitar la llegada de las inversiones extranjeras en la región. Igualmente ha conllevado una regresividad en las obligaciones de derechos humanos y garantías ciudadanas de la población centroamericana. Las economías de enclave que han surgido específicamente en esta fase de exacerbación del extractivismo están caracterizadas por el despojo territorial y las graves violaciones a derechos humanos. Y las crisis democráticas que estamos viviendo en toda la región tienen que ver con esto, ¿no? Con el surgimiento de gobiernos que sean serviles o fieles al gran capital, y es por eso que hemos asistido a golpes de Estado, a los fraudes electorales, al militarismo, al sicariato judicial de los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, pero también a los liderazgos mesiánicos que han surgido en la región, donde personas que no están vinculadas al mundo de la política salen como los que pueden salvar la situación en la que estamos inmersos.
Finalmente, élites económicas y políticas corruptas y con fuertes vínculos con el crimen organizado, eso se ha dado en toda la región, para llegar a una gran conclusión, que desde el periodo de la independencia hasta el periodo actual, los estados nacionales han sido muy débiles porque hemos tenido una ausencia real de soberanía y estamos a punto de llegar a este segundo bicentenario, donde la explotación de los bienes naturales, la escasez del agua, los incendios forestales, la tala de los bosques y los monocultivos, junto con las concesiones mineras y energéticas, son las que están dañando las principales fuentes de riqueza y biodiversidad, pero además son una amenaza que es alimentada por la propuesta de desarrollo basada en la industria extractiva. Por otro lado, solamente ya para terminar y concluir, señalar cuál es el impacto en la voz de una de las víctimas del extractivismo, como es Consuelo Soto, una líder del pueblo tolupán en Honduras, que fue Premio Nacional Carlos Escaleras como defensora del ambiente. Ella decía al momento de la entrega, además de las persecuciones, amenazas, criminalización jurídica, hostigamiento policíaco y militar, la población y organizaciones que nos oponemos a este tipo de proyectos debemos enfrentar el sicariato pagado por empresas o por personas afines que reciben beneficios de los mismos. A consecuencia de nuestra lucha en defensa de los recursos naturales, mi esposo fue asesinado este año y en la actualidad, junto a varios compañeros de lucha, estamos amenazados a muerte. Por esta situación salimos de nuestras comunidades, pero al regresar nos enfrentamos con la misma realidad. Mi familia y yo estamos amenazados nuevamente. Nos dicen que si seguimos luchando nos va a pasar lo mismo que le pasó a mi esposo y a otros 3 compañeros que fueron asesinados hace 3 años aquí en nuestra tribu. Creo que esto refleja con mayor claridad la situación del impacto que ha tenido en la vida social y política y en la vida de las comunidades el modelo extractivista. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Quisiera verificar con Andrés, que nos está asistiendo, si tenemos a Ángel ya en línea. Y entonces, si es así, vamos a intentar presentar a Ángel Kib Tiul. Lo presento y si Ángel ha tenido un poco de problemas esta mañana con su conexión. Ángel es licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad Rafael Landívar, es facilitador territorial en el IDEAR con GECOP en las Tierras Bajas de Guatemala, ha acompañado procesos de organización, investigación e incidencia en la defensa de los derechos humanos de comunidades afectadas por el monocultivo de la palma aceitera. Él es vocero del Movimiento de Comunidades de Defensa del Agua y es actual concejal cuarto de la Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas por el movimiento político WINAC. Bienvenido, Ángel. En el contexto que nos describía Marina, ¿cuáles son los elementos claves que has visto tú en el caso de las comunidades que acompañas? Y sobre todo también con la mirada en las personas defensoras de derechos humanos, esta última mirada que nos hacía Pedro Landa hace un momento. Vamos a ver si Ángel realmente puede estar presente, porque estamos viendo que tiene un poco de problemas para cargar su imagen. En el caso que no tenemos a Ángel todavía, parece ser que sigue con problemas de conexión, vamos a pasar a Pablo Prado. Y muchas gracias, Pablo, entonces, por anticipar, por estar listo ahí. Pablo Prado Córdoba es profesor titular de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Tiene un doctorado en Ecología de la Conservación por la Universidad de Copenhague, una maestría en Sostenibilidad Medioambiental por la Universidad de Edimburgo. Es ingeniero agrónomo en Recursos Naturales Renovables por la Universidad de San Carlos y miembro del Comité de Administración de ACTER. Bienvenido, Pablo. En 5 minutos, que es un desafío, ¿cuáles son los principales impactos ambientales del modelo extractivista que se expande en esta región? ¿Hay alguna posibilidad de que actividades
como las que nos describía y estas relaciones que nos describía Pedro Landa también hace un momento, ¿hay alguna posibilidad de que actividades extractivas se puedan realizar de una manera sostenible? ¿Qué tipo de modelo productivo se adaptaría mejor a las condiciones de los países de este continente? Y cuéntanos si es que hay experiencias inspiradoras al respecto. Y Pablo, si te hemos pedido demasiadas cosas para presentar, demasiadas preguntas, entonces, si el tiempo no te alcanza en estos 5 minutos, siempre hay la oportunidad de continuar conversando en la segunda ronda. Adelante, por favor, Pablo. Gracias, Anabela, y gracias a todos y a todas por la invitación. Voy a tratar de problematizar un poco este tema que estamos conversando desde la perspectiva de qué defiende la gente que arriesga su integridad física y su vida cada vez que sale a manifestar porque no está de acuerdo con la instalación, por ejemplo, de una industria extractiva o con la expansión de la frontera agrícola en su territorio. Y para eso voy a empezar contestando brevemente la pregunta que recién nos hacía Anabela. ¿Hay la posibilidad de pensar en un modelo extractivista sostenible? Mi teoría es que muy difícilmente. Y en cualquier caso, la primera cosa que para mí, desde mi perspectiva, habría que hacer para pensar en un modelo, digamos, de sostenibilidad es superar la corrección política de la retórica hegemónica. Entonces, alrededor de estas ideas es que les quiero presentar algunos datos que tuve la oportunidad de reunir para decir 2, 3 cosas que me parecen fundamentales, que desde el punto de vista social o socioeconómico, la expansión, digamos, del modelo extractivista en el continente o en el subcontinente latinoamericano, pero concretamente en el caso de Guatemala, que es lo que me interesa compartirles, pues acusa, digamos, unos rasgos que más bien nos hacen pensar desde la perspectiva académica que estamos asistiendo a un proceso de precarización de las condiciones laborales. Hay suficientes investigaciones que dan cuenta de ello y por si esto, digamos, fuera poco, también se da la perpetuación de un, digamos, esquema en la correlación de fuerzas políticas del país que aprovecha justamente esa capacidad, digamos, económica y esos vínculos con los tomadores de decisiones para hacer cosas como facilitar los procesos administrativos que normalmente tienen que, digamos, surcar las organizaciones campesinas cuando pueden tener acceso a la tierra. El otro elemento en este plano más social y económico es que ahí tenemos evidencia, y ahí les dejo un poco, espero que puedan estar viendo la presentación, un par de referencias bibliográficas que dan cuenta de cómo los trabajadores, en este caso de la palma aceitera, de las plantaciones de palma aceitera, tienen peores condiciones de seguridad alimentaria en la actualidad. En el caso, ya pasando a la pregunta más concreta, Anabela, del medio ambiente y de las condiciones para la viabilidad ecológica de los territorios, a mí en lo concreto me preocupa la escasez de agua potable que se deriva, digamos, del uso nuevo, digamos, que hacen las plantaciones en muchos territorios rurales y también la proliferación de cosas como las moscas cuyas poblaciones parecen aumentar con este cultivo. Y finalmente, y en este, digamos, tema también más bien ecológico, yo no quería dejar de vincular, digamos, la expansión no solamente de las plantaciones de palma aceitera, sino del modelo, digamos, del monocultivismo extensivo con la pandemia que estamos atravesando actualmente, ¿verdad? Cada vez hay más evidencia, por ejemplo, en la presentación, si no la están viendo ahora, pues la verán en algún momento que les preparé. Pues les dejo ahí un poco las referencias. Hay un estudio de 2017 que alerta, digamos, sobre el efecto negativo que tiene la expansión de la frontera agrícola en una región del Amazonas, concretamente para las poblaciones de fauna, para las poblaciones de mamíferos, concretamente ahí, y también el vínculo con la pandemia, ¿verdad? Que con este confinamiento que todos estamos viviendo, a mí, sobre todo en las primeras semanas, me preocupó muchísimo enterarme con el mayor detalle posible, ¿verdad? De cuáles podrían ser los orígenes de este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir. Y todo apunta, por lo menos en la revisión que pude hacer, a que el origen de esta pandemia, pues es zoonótico. Ahora se trata de una enfermedad que originalmente, digamos, existía más bien a nivel
de los agentes patógenos en ciertas poblaciones de fauna silvestre, cuyos hábitats han sido primero fragmentados y después destruidos por este mismo proceso o este mismo fenómeno de expansión de la frontera agrícola. Entonces ya desde el 2013 e incluso desde años antes hay por lo menos 20 años de investigación con respecto a las enfermedades zoonóticas que nos alertan sobre las consecuencias negativas que en este caso para la salud humana tiene la expansión de la frontera y del monocultivismo. Y finalmente, un ejemplo que me parece el más claro de todos, ¿verdad? En Guinea, donde se cultiva la palma aceitera desde hace mucho tiempo, la presión del mercado obliga a los productores a pasarse al modelo industrial y eso está vinculado también con la zona cero del brote de ébola que sacudió también mortalmente incluso al occidente de África. Entonces, ¿dónde veo yo la esperanza? De modelos alternativos como la agroecología y en la posibilidad de alcanzar un contrato social donde el lucro no sea el epicentro de la actividad económica, sino otros valores alternativos como la solidaridad o la reciprocidad, pero de eso podemos hablar más adelante en la sección de discusiones y aquí termino mis 5 minutos. Gracias. Todo, gracias por ser tan diligente con el uso del tiempo. Vamos entonces a pasar a otra presentación. Hasta ahora lo que hemos tenido es un abordaje desde la problemática que se está enfrentando. Lamentamos mucho que todavía de Ángel no tenemos una señal que le permita a él aparecer en la cámara y tiene algunos problemas con su sonido. Si se resuelve en el transcurso de este encuentro, pues por supuesto que Ángel tendrá un espacio para contarnos también sobre la realidad local que están viviendo muchas comunidades en Guatemala. Por ahora vamos a pasar a al siguiente momento, que es hablar sobre las propuestas. En este contexto de amenazas a personas defensoras de derechos humanos, ataques contra su vida, su integridad física, en el contexto de cooptación de los estados que prevalece en la región o en muchos países del continente, que de algo de eso nos hablaba Pedro Landa, y luego con esto que nos compartía Pablo Prado sobre los grandes daños al ambiente por parte de estos procesos extractivos y sobre todo por la expansión de la frontera agrícola. Frente a todo este contexto y esta problemática abordada de una manera bastante rápida pero muy profunda por parte de las personas precedentes, Aida Gamboa de Dar, ella es licenciada y magíster en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es coordinadora del programa Amazonía de la Organización Peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, más conocida como DAR. Aida, en 5 minutos nos puedes compartir en este panorama cómo reforzar el deber de protección, de respeto y garantía de los derechos humanos que tienen los estados en todo el mundo, pero aquí en esta región, y cuáles son las principales propuestas que tienen DAR y otras organizaciones de la sociedad civil aliadas suyas en el continente y en Perú frente a estos grandes desafíos que estamos observando. Adelante, Aida. Gracias, Anabela, y muchas gracias por la invitación y también por estar, estar aquí presente en esta discusión y en este diálogo. Sí, a ver, yo quería dar al inicio, ¿no?, unas primeras reflexiones sobre la importancia de que los estados puedan implementar mecanismos eficientes, ¿no?, para el respeto de los derechos fundamentales, principalmente los derechos de acceso a la información, participación, consulta previa, justicia ambiental. Y en ese sentido, desde DAR y de sociedad civil se han realizado una serie de acciones, ¿no?, y venimos participando en la región promoviendo diferentes instrumentos, ¿no?, a través de medios de comunicación, a través de campañas de comunicación, campañas de incidencia, gestión también del conocimiento. Y una de esas principales propuestas es, por ejemplo, que se pueda implementar efectivamente los estándares del Acuerdo de Escazú, ¿no? El Acuerdo de Escazú creemos que es un instrumento fundamental para justamente que los derechos humanos sean respetados efectivamente en los estados. Ahora,
en el proceso de reactivación económica de muchos estados a raíz de la pandemia del COVID-19, es fundamental que estos procesos se lleven, sí, promoviendo inversiones, pero con el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, el Acuerdo de Escazú integra también los principios, ¿no? Los principios rectores de empresas y derechos humanos, porque también en el proceso de negociación se incluyeron o se discutieron estos principios, por ejemplo, dentro del artículo de acceso a la información, y asimismo, esto es fundamental también para la protección de las y los defensores de derechos humanos ambientales, ¿no? Y quería centrarme, ¿no?, en tres pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, como es el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, hablando de los contenidos, ¿no? Y por qué es su importancia de que los países lo puedan ratificar. Actualmente solo 9 países lo han ratificado y es importante que se puedan lograr las 11 ratificaciones para que este acuerdo entre en vigor, ¿no? Y en ese sentido, si bien en los países hay legislaciones, ¿no?, de acceso a la información, participación y justicia, este acuerdo de Escazú fortalece, ¿no? Y también fortalecería la puesta en práctica, ¿no?, de diversos mecanismos. En el caso de acceso a la información, un tema fundamental y que se vincula, ¿no?, con los principios rectores de empresas y derechos humanos, es que se incorpora una disposición para que los estados puedan promover también el acceso a la información de parte de las empresas privadas, ¿no? Si bien se enfoca en el sector público, también los estados tendrían obligaciones para que las empresas puedan diligenciar información socioambiental sobre sus impactos, sobre los proyectos, entre otros. En el caso de la participación, de igual manera, ¿no? Se alienta a los estados a que la participación sea efectiva, ¿no?, desde el inicio de la toma de decisiones de las poblaciones afectadas, y también de la mano y en coordinación con el sector privado, ¿no? Porque el sector privado quienes tienen la mayor cantidad, ¿no?, de inversiones, por ejemplo, en la Amazonía peruana, donde muchos de los conflictos, bueno, en la Amazonía en general, ¿no?, en América Latina, donde muchos de los conflictos socioambientales se generan justamente por la superposición, ¿no?, de los proyectos de inversión sobre territorios indígenas, ¿no? Otro elemento fundamental es el acceso a la justicia, y acá también, ¿no?, tiene una gran participación las empresas privadas y las empresas públicas del Estado, ¿no? Muchos de los actores externos, ¿no?, vienen realizando diversos mecanismos o hostigamientos y, como se ha presentado anteriormente, asesinatos a los defensores en derechos humanos, y justamente fortalecer, ¿no?, el sistema de justicia de los diferentes estados es un mecanismo o es un elemento fundamental para contrarrestar todo este contexto de asesinatos en nuestra región. Y aquí algunos elementos que plantea el Acuerdo de Escazú y que es importante que los estados también lo implementen, no solamente a través de la ratificación, sino también lo pueden implementar como parte, ¿no?, del avance progresivo de los derechos humanos, que es, por ejemplo, ¿no?, que se implementen mayores juzgados especializados en temas ambientales, lo que actualmente muchos de nuestros países adolecen, ¿no? De igual manera que haya, por ejemplo, el uso de interpretación o traducción de idiomas distintos a los oficiales en estos distintos procesos, ¿no?, de judicialización, procesos administrativos. Además, el acuerdo también promueve, ¿no?, que estos procesos judiciales o administrativos sean transparentes, haya mayor mecanismo de sistematización y difusión de estas decisiones, por ejemplo, en delitos ambientales, haya mecanismos justamente de reparación, restitución del daño, restauración, compensación, pago de una sanción económica, medidas para prevenir, mitigar o recomponer los daños al medio ambiente, y que eso justamente se relaciona directamente, ¿no?, con los principios rectores de empresas y derechos humanos. De igual manera, el acuerdo, por ejemplo, propone, ¿no?, que hay una especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad mediante mecanismos de apoyo, asistencia técnica y jurídica gratuita. Y en ese sentido, muy aparte, ¿no?, de que aún los estados no ratifiquen,
estos elementos deben ser incorporados, ¿no? Dentro de las acciones del Estado. Y en el caso de defensores y defensoras, justamente aquí el acuerdo propone, ¿no?, que se deben implementar medidas adecuadas para reconocer y proteger todos los derechos, ¿no?, de los defensores ambientales, incluidos el derecho a la vida, libertad de opinión, expresión, etcétera, medidas para garantizar el entorno seguro y propicio, y otras medidas para investigar y sancionar ataques o amenazas, ¿no? Por ejemplo, en Perú ya se ha implementado un protocolo de protección a los defensores de derechos humanos, y esa también podría ser una experiencia que puede ser replicada en otros estados, si bien todavía este protocolo necesita implementación y también se viene elaborando un registro, ¿no?, de identificación de defensores. Hay iniciativas desde los estados en América Latina que se pueden ir implementando, ¿no?, en coordinación con sociedad civil, justamente para combatir, ¿no?, los conflictos ambientales, la corrupción, promover transparencia, promover la implementación efectiva de los derechos humanos, en especial estos derechos transversales que fortalecen otros derechos, ¿no?, como a la salud, a la consulta, a la participación. Y esto es un elemento fundamental porque el Acuerdo de Escazú también promueve, ¿no?, el acceso a información en temas de salud, lo que va a ser muy importante ahora en tiempos de pandemia. Y finalmente yo quería comentar algunas recomendaciones principales, ¿no?, desde sociedad civil, que son importantes, ¿no? No solamente promover la ratificación del acuerdo, sino otras iniciativas, como por ejemplo la transparencia en las industrias extractivas, ¿no?, el gobierno abierto, los datos abiertos, que no hay un retroceso, ¿no?, o una flexibilización de los temas ambientales y los derechos humanos, que en muchos países hemos visto cómo al inicio de la pandemia se ha querido flexibilizar los marcos normativos en derechos humanos, ¿no? Y ahora en la reactivación económica va a ser fundamental. Otro tema es que se pueda comunicar la información continua y actualizada de cómo, por ejemplo, la pandemia y luego en el proceso de reactivación, toda esta situación y este proceso va a afectar o viene afectando, por ejemplo, la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Transmitir información actualizada sobre el COVID-19 con mecanismos idiomas, actualizada expectativa en otros idiomas, considerar el uso de idiomas de comunicación masivos, radios locales, radiofonía, redes de comunidades indígenas, implementar, ¿no?, estas políticas y juzgados especializados con enfoque intercultural. Asimismo, establecer estos planes focalizados, ¿no?, en temas de salud, educación, economía, con mecanismos interculturales idóneos de relacionamiento con pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estas son algunas propuestas desde sociedad civil, ¿no?, donde, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú va a ser fundamental, pero aún así, algunos países todavía no lo ratifiquen. Creemos que desde DAR y desde varias organizaciones de sociedad civil se tienen que impulsar a nivel nacional, ¿no?, que se pueden implementar, aún los estados no ratifican el acuerdo, y además es necesaria el respeto, ¿no?, de los derechos colectivos a través del convenio 169, y bueno, que se implementen planes focalizados en empresas y derechos humanos, ¿no? Los países ya lo vienen implementando, pero todavía es necesario, por ejemplo, en Perú, que hay un plan específico de empresas y derechos humanos con participación indígena y de sociedad civil, ¿no? Gracias, Aida. Gracias. Perdón, tenemos ahora la presentación de Catalina, Sí. y de hecho ahí te he anotado en el chat algunas de las preguntas y comentarios del público. Vamos a pasar a Catalina Román de la Espirela, colombiana, con un máster en gestión ambiental y especialista en proyectos. Tiene 12 años de experiencia en el campo de la sostenibilidad y los asuntos corporativos para diferentes sectores. Hace parte del equipo global de sostenibilidad de Palma de Cargill y lidera la implementación de la estrategia de la Palma para el Centro y Suramérica, exceptuando Brasil. Adelante, por favor, Catalina. En tu caso, quisiéramos que nos compartas sobre, considerando
lo que se ha planteado hasta ahora y estos contextos tan complejos, ¿es posible actuar de otra manera para las empresas? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes desde Cargill promoviendo la debida diligencia de sus proveedores en la región? ¿Cuáles son los principales requerimientos que ustedes tienen a ellos? Adelante, por favor, Catalina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la amable invitación a compartir nuestras acciones en temas de derechos humanos. Mi nombre es Catalina Román y hago parte del equipo de trabajo de sostenibilidad de Sudamérica, encargado de la implementación de las estrategias para las commodities más importantes que se producen en la región, entre ellos la palma de aceite. Hoy vengo a compartir con ustedes los pilares que buscamos forjar para consolidar una cadena de suministro de palma alineada a los compromisos que guían nuestro accionar alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Brevemente quisiera presentarles la compañía para la que trabajo. Cargill es una empresa que opera en 70 países y tiene cerca de 150.000 empleados. Durante 155 años, Cargill ha consolidado su propósito hacia nutrir el mundo de una manera segura, responsable y sostenible. Nótese en esta frase que la sostenibilidad es una parte integral de nuestro negocio, en el cual trabajamos con clientes y proveedores para construir cadenas de suministro que ayuden al mundo a prosperar. Nuestro enfoque en las personas y en el planeta se hace realidad a través de los productos y servicios que entregamos a nuestros clientes alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Nuestro trabajo en la cadena de palma inició en el año 2003 como parte activa de las discusiones sobre la formación de la Mesa Redonda de Palma de Aceite Sostenible de RCPO y luego como miembros activos desde el 2004. Ahí inició el viaje por la implementación de estos procesos en nuestras propias operaciones para continuar con el trabajo de inclusión de los pequeños productores que nos suplen en nuestras instalaciones. En el 2011 emitimos nuestro primer compromiso de palma y hacia 2014-2015, después del apoyo a la Declaración de Nueva York, publicamos nuestra política basada en los principios de no deforestación, no turba y no explotación, conocidos como NDPI. En el marco de estos principios, nuestro compromiso tiene 4 bloques que se desarrollan en detalle en el documento que está publicado en la página web. Hoy quisiera centrarme en el principio relacionado con el respeto de los derechos de los trabajadores, las comunidades indígenas y locales. En el marco de este principio, con la guía de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y de los principios fundamentales y derechos del trabajo de la OIT, queremos que nuestra cadena de suministro actúe con debida diligencia y cumpla, por ejemplo, con los principios del consentimiento previo, libre e informado, elimine el trabajo forzado y el trabajo infantil, respete los derechos humanos, promueva el conocimiento del derecho de libertad de asociación, implemente el reclutamiento ético y proteja a las personas de las represalias, la intimidación y la violencia, entre otras cosas. Todo ello bajo los más altos estándares de transparencia que se practican en procesos como el de reclamos, complementado con los ejes de verificación y trabajo conjunto con los proveedores. Esto teniendo en cuenta que cerca del 95% del producto que nosotros comercializamos o procesamos viene de terceros. Por último, quisiera resaltar que en febrero del 2019 mejoramos nuestro compromiso con los derechos humanos, detallando los principios que incorporamos en nuestras políticas y sistemas para proteger los derechos de las personas que interactúan con Cargill en todo el mundo. Siguiente, por favor. Todo esto queremos lograrlo con un enfoque de transformación y cambio positivo y duradero, en el cual buscamos usar nuestra influencia y experticia para generar resultados con varios engranajes fundamentales para ello. El primero es la alineación sectorial, que implica un trabajo de visión e implementación conjunta que suba los estándares de las cadenas de suministro en general. El segundo es la visión de la sostenibilidad como una nueva forma de hacer negocios, como un criterio de decisión de mercado, que implica formar de manera estratégica las cadenas de suministro con los lentes de la sostenibilidad. Y el tercero es que creemos que es esencial que todas las partes de la cadena de suministro, industria, gobierno y organizaciones no gubernamentales, entre otras, trabajen juntas para lograr el cambio. Siguiente, por favor. En este sentido, nuestro enfoque de trabajo en temas de derechos humanos en la región tiene 4 líneas de acción. En términos proactivos, antes de acercarnos a cualquier proveedor, hacemos nuestro proceso de diligencia, donde analizamos al candidato comercial desde los lentes del riesgo ambiental y social y proveemos recomendaciones alineadas con esas conclusiones que deben solucionarse e investigarse antes de iniciar el relacionamiento. Además, hacemos un monitoreo mensual de alertas de riesgo que investigamos y verificamos debidamente hasta su cierre y que de encontrarse como un incumplimiento pasamos a nuestro proceso de reclamos. Todo esto lo complementamos con el relacionamiento con stakeholders locales que nos comparten su visión sobre todos estos temas y con muchos de los cuales llevamos procesos de diálogo profundo y abierto. Con respecto al mejoramiento continuo, quisiera resaltar nuestra plataforma de aprendizaje y seguimiento llamada La Academia o Connected for Change, donde nuestros proveedores aprenden de la implementación del NDPI,
pero también nos entregan información sobre su performance y estatus actual, la cual se verifica en procesos posteriores. También hemos colaborado en procesos como el entrenamiento de licencia social con Grepalma, Nestlé y la ONG Airworm, y estamos implementando la plataforma Ulula junto con la RSPO y uno de nuestros clientes para evaluar el uso de los Worker Voice Tools como herramientas de medición y gestión de los riesgos laborales y las alertas laborales en la cadena de suministro. En el tema de protección resaltaría nuestro proceso de reclamos con un dashboard de resultados público y bien detallado que ha sido usado por varios stakeholders externos en LATAM y ha resultado en procesos de mejoramiento continuo en varias operaciones. De él ya tenemos una serie de guías de acción para quejas en temas específicos y bien técnicos, como el tema de tenencia de tierras, por ejemplo. Este proceso está permeado por los principios de protección de sus usuarios y al se suma el proceso de verificación experta independiente en campo, que ya hemos hecho con 25% de nuestros proveedores de la región, en el cual ayudamos al cierre de brechas de política. Por último, en el tema de coordinación sectorial, resaltaría nuestra participación activa como colíderes con Oxfam del Grupo de Derechos Humanos de la RCPO, donde se ha discutido requerimientos tan relevantes como la política de protección de los defensores de los derechos humanos, reclamantes y voceros de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, y por ser también tan diligente con el uso del tiempo. Vamos entonces a pasar al momento de discusión. Tenemos algunas preguntas que vienen desde el público, pero antes de pasar a estas preguntas, una pregunta a ti misma, Catalina, que estás aquí todavía muy cerca del micrófono, y si nos puedes contar un poco sobre la mesa de palma y aceite sostenible. ¿Qué son los avances que han tenido en las discusiones sobre la protección de las personas defensoras de derechos humanos? Si nos puedes contar un poco brevemente, porque ahora estamos en el momento de la discusión, tenemos 15 minutos antes de cambiar, porque tenemos 10 minutos un poco encima del tiempo. Entonces, adelante, por favor, Catalina, cuéntanos cómo va esa discusión de la mesa de palma y aceite. Yo, pues, resaltaría con respecto al trabajo del Grupo de Derechos Humanos, que es un grupo multi-stakeholder, y está enfocado a la discusión sobre todo la aplicación de los estándares y sus sesgos locales en temas de derechos humanos. Hay dos avances ahí bien interesantes, que son un punto de partida de un camino muy largo que queda por delante. El primero es la política de la RCPO en la protección de los defensores de derechos humanos, reclamantes y voceros de la comunidad. La RCPO obliga a sus miembros para desarrollar una política que incluya el tema de defensores de los derechos humanos y la protección contra la retaliación. Adicionalmente, requiere procedimientos para la protección de los defensores de derechos humanos y los voceros de la comunidad y su desarrollo al interior de la empresa y dentro, pues, de sus propias responsabilidades. Y se está terminando de trabajar en la Human Rights Defenders Hotline, que es básicamente un punto de contacto de emergencia para defensores de derechos humanos, informantes, denunciantes y portavoces de la comunidad. Y es ahí donde van a poder de manera confidencial presentar sus quejas ante el panel de quejas y reclamos de la RCPO sobre las actividades que realizan en nombre o en conexión con un miembro de la RCPO que puedan generar riesgos para la seguridad de las personas defensoras. Esos serían, creo que, los dos avances ahí más importantes conectados con el tema del foro. Muchas gracias, Catalina. Pablo Prado, en tu presentación nos mencionabas también la agroecología. ¿Cómo puede ser la agroecología una respuesta a la situación que aquí se ha planteado? Adelante, Pablo. Sí, yo pienso que la agroecología resume, digamos, aquellos aspectos que para mí son urgentes de cara al replanteamiento del modelo productivo a nivel o a escala global. Porque por un lado es técnica productiva que se basa en la diversidad y que por lo tanto garantiza o tiende más bien a garantizar cierta estabilidad en el territorio a largo plazo. Por el otro lado es disciplina académica, con lo cual está permanentemente sometida al rigor del examen científico. También es movimiento social y eso, digamos, abre la posibilidad de vasos comunicantes con las organizaciones campesinas y con los defensores, en este caso de la tierra y del territorio. Y en cuarto lugar, también es expresión de espiritualidad, que nos reconecta un poco, como dice Leonardo Boff, con la parte más bien del pathos, ¿verdad? De la intuición y de las emociones que normalmente desde una perspectiva hegemónica occidental
se hace a un lado. Entonces yo regresaría, digamos, con esto de la agroecología, lo que decía al inicio, que para mí es bien importante dar o vernos a una discusión de tipo más bien filosófico con respecto a cuáles son los derroteros, es decir, ¿para qué queremos, por ejemplo, que producimos la actualidad y en los volúmenes en los que lo hacemos, ¿verdad? Es decir, yo tengo muy claro el objetivo de la rentabilidad, pero hay otras cosas que son tan o más importantes. ¿Perdón? Te perdimos por un momento, se había entrecortado, pero creo que logramos captar la mayor parte de la idea, Pablo. Muchísimas gracias. Quisiera pasar a Pedro Landa. Eso. Sí, gracias. Y es que hay una pregunta desde el público que estaba en principio pensada para Ángel, pero en vista que Ángel no logró conectarse, entonces nos preguntaban si la conflictividad y vulneración de los derechos humanos está en el modelo extractivista. ¿Cómo superar este modelo extractivista, Pedro? Y sobre todo porque tú trabajas en una organización de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia con respecto de este modelo extractivista? Si lo puedes resumir brevemente, adelante. Gracias, Anabela. Un par de cosas. Primero, el tema que la Iglesia recientemente celebró el año pasado el Sínodo para la Amazonía, pero con una visión universal. Y precisamente ahí salieron algunas pistas que creo que nos ayudan porque no son solo para la Iglesia, sino también para toda la comunidad global, donde se plantea la necesidad imperante, como lo ha dicho el Papa Francisco reiteradamente, de cambiar el modelo, de cambiar sistémicamente esta forma de producción y estos valores que tenemos dentro de la sociedad de consumo, que se caracteriza por ser consumista, racista, patriarcal y colonialista, ¿no? Como lo señalaba en mi presentación. Entonces, para superar eso, una de las cosas es la teoría del decrecimiento que se ha estado planteando en muchos foros y en muchos espacios, que esto tiene que ver con realmente de todo lo que se está produciendo y lo que nos está ofreciendo el mercado que realmente necesitamos. Entonces, volver a una cultura de mayor sobriedad y no de ostentación para también partir, a partir de ahí, que eso nos lleve a una distribución de las riquezas y de los bienes que tenemos para disminuir las brechas de desigualdad que existen en el planeta, ¿no? Porque ahí habemos sociedades, como dice el Papa, descartables o países portátiles que se venden y se exportan totalmente, y eso es necesario cambiarlo, y para eso es necesario pensar en que se necesitan cambios de carácter político, estructural a nivel sistémico, es decir, el cambio de sistema. En segundo lugar, que se necesita volver la mirada hacia las formas de relacionamiento de los pueblos originarios, sus culturas, su sabiduría, su riqueza ancestral, porque ya hay mucha información al respecto de que ellos son quienes han conservado la mayor parte de la biodiversidad de nuestro planeta, ¿no? Entonces, más que atacarlos, más que criminalizarlos y despojarlos, necesitamos volver la mirada y aprender de ellos y de ellas. Y en tercer lugar, el tema de la necesidad de volver a una visión de ecología integral donde todo está conectado, es decir, que tenemos que poner un freno a esta explotación indiscriminada que se está dando de los bienes y recursos naturales, que cambia la biodiversidad y los sistemas naturales, porque estamos, pues, como se ha anunciado muchas veces, llegando quizás a un punto de no retorno, pero todavía estamos a tiempo de cambiarlo. Y una de esas cosas tiene que ver con esta propuesta que Aida nos mencionaba del acuerdo de Escazú, que creo que es una de las apuestas que tenemos que hacer para que los gobiernos de América Latina
ratifiquen este acuerdo para que exista verdad, justicia y reparación integral, que son los pilares de la dignidad humana y los derechos humanos que estamos llamados todos y todas a proteger. Muchas gracias, Pedro. Quisiera trasladar una pregunta del público para Marina y para Catalina. Entonces, voy a empezar con Marina y la pregunta es, ¿qué opinan de que el sector privado realice pronunciamientos a favor de las personas que defienden los derechos humanos en estos contextos tan difíciles y de alto riesgo para las personas defensoras, sobre todo las que defienden el derecho a la tierra y el territorio? Entonces, Marina, si tú quisieras empezar y luego la misma pregunta a Catalina, ya no tengo yo que introducirte. Adelante. Gracias, Anabela. Sí, eso nos parece una muy buena idea. Incluso Global Witness acaba de publicar un informe que desafortunadamente solo tenemos en inglés, que se llama Responsible Sourcing. Y ahí hablamos sobre la importancia de que las cadenas de suministro sean responsables, ¿no? Y que empresas como Cargill, por ejemplo, hagan una debida diligencia en toda su cadena de suministro. Una de las recomendaciones que hacemos en nuestro informe, que acabo de comentar, es que estas empresas tengan políticas claras que prohíban agresiones a defensores de la tierra y al medio ambiente, y esa propuesta que se hace de realizar pronunciamientos a favor de las personas defensoras es algo muy útil para contrarrestar lo que acabamos de hablar sobre campañas de difamación en contra de defensores, que muchas veces acaban desarrollando un proceso mucho peor de criminalización e incluso otros tipos de ataques. Entonces, sí, es una muy buena idea, incluso una recomendación que tenemos en nuestro informe. Muchas gracias, Marina. Catalina, por favor. Bueno, yo creo que en el marco de las políticas de Cargill hay un compromiso irrestricto en torno a la protección de todos aquellos líderes comunitarios, defensores que quieran levantar la mano y mostrar algún tipo de mal funcionamiento en el marco de la cadena de suministro. Y en general la compañía ha estado 100% comprometida en este proceso de protección y apoyo a los defensores de derechos humanos y a los voceros de la comunidad, así como, pues, como miembro de la RCPO. Al final de todo, defender los derechos es un derecho y en eso nosotros como compañía nos hemos alineado, creo que al 100% desde nuestras políticas. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a una pregunta a Pablo Prado, que es una pregunta que también hacen desde el público, y es sobre el establecimiento de límites a la expansión de La Palma en zonas ecológica y socialmente de riesgos. ¿Qué tienes que decir acerca de eso, Pablo? Yo creo que esa debería ser una responsabilidad de los estados, ¿verdad? Sobre todo en esta lógica de los pilares, de los principios rectores de los derechos humanos, para poder, digamos, garantizar que los derechos humanos sean efectivamente protegidos por las empresas y respetados, digamos, por el resto de actores sociales en una unidad del territorio, en una cuenca hidrográfica o en un municipio. Yo creo que sí habría que, digamos, promover una legislación regional derivada de cómo una lógica de ordenamiento territorial nos permite encontrar un equilibrio entre los diferentes usos de la tierra. Mi punto es que no debería ser necesariamente el lucro, digamos, el único elemento a considerar, sino más bien cuáles son las necesidades sociales y las necesidades de los ecosistemas para mantener su viabilidad en el largo plazo. Finalmente, sin viabilidad ecológica no es posible la vida, entonces no sirve de mucho tener unas tasas, digamos, exorbitantes de acumulación financiera en la actualidad, si con eso estamos hipotecando el futuro, que es un poco lo que estamos viviendo en carne propia ahora con esto de la pandemia. Entonces yo creo que sí, o sea, el Estado tendría que legislar con fuerza y acotar, digamos, las posibilidades que el planeta permite finalmente, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo. Vamos entonces a ir cerrando y le voy a pedir a cada una de las personas presentes que en un minuto sintetice cuál es el mensaje principal con el que quiere cerrar el intercambio de esta tarde. Entonces vamos a empezar en el orden inverso al que hicimos las primeras presentaciones, con Catalina. Adelante, Catalina.
Bueno, yo simplemente quisiera decir que respetar los derechos humanos y tener mecanismos para lograrlo no es solo importante porque las empresas se conviertan en ciudadanos globales responsables, sino para hacer buenos y exitosos negocios. Eso simplemente quería decir. Muchas gracias. Aida, por favor. Sí, gracias por el espacio y por estar aquí presentes todos los panelistas. Yo quería mencionar, ¿no?, que el respeto de los derechos humanos no solamente es desde los estados, sino también de las empresas, y en colaboración con sociedad civil se pueden tejer alianzas, ¿no?, justamente para la implementación efectiva del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, y que el Acuerdo de Escazú sería uno de estos instrumentos, ¿no?, que podrían apoyar hacia el desarrollo sostenible y hacia la incorporación efectiva de las poblaciones vulnerables en la toma de decisiones, ¿no? Justamente la mayoría de los conflictos socioambientales es por esta falta de información y participación de las poblaciones como pueblos indígenas dentro de las decisiones que toman los gobiernos. En ese sentido, bueno, hacemos un llamado a los estados y a las distintas organizaciones a apoyar este proceso de ratificación y también la implementación de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Aida. Sí, hemos visto bastantes comentarios en el chat precisamente sobre el Acuerdo de Escazú. Y ahora vamos a pasar con Pablo Prado. Pablo Prado, ¿cuál es tu mensaje de cierre aquí al grupo? Estamos observándote en pantalla, Pablo. Adelante. Creo que Pablo se ha quedado congelado. Entonces vamos a pasar a Pedro Landa y luego si recuperamos a Pablo, vamos con Pablo. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Yo creo que es importante darnos cuenta de que nos estamos enfrentando poco a poco a un periodo post-pandemia donde las economías se han entrado en una crisis, en una depresión enorme y que hay una amenaza y una tentación de volver a intensificar los modelos de producción y los modos de producción que eso puede generar si no se toman las medidas correctivas, adecuadas y preventivas, una nueva fase de violación a derechos humanos, de despojo territorial, de criminalización de defensores. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de que si queremos volver a una nueva normalidad, no significa volver a repetir lo anterior, sino que tenemos que pensar en esos cambios reales que nos permitan prevenir que se puedan generar mayores conflictos sobre la tierra, el territorio y la vida de los defensores y defensoras del medio ambiente. Y precisamente allí coincido con Aida de que uno de estos pilares fundamentales es el Acuerdo de Escazú, porque vuelve vinculante lo que los principios rectores manejan como voluntario y lo que las mismas empresas también manejan como responsabilidad social empresarial, que es voluntario, o los principios de la OCDE, que también son voluntarios. Yo creo que necesitamos pasar de principios voluntarios a principios obligatorios, ¿verdad? Donde es la vida la que está en juego, la vida del presente y del futuro de la humanidad y del planeta. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos con Marina. Adelante, Marina. Gracias. No, yo solo quisiera terminar diciendo que yo creo que todos nosotros tenemos un rol a jugar en la protección de los defensores. Nosotros como sociedad civil tenemos un rol, podemos hacer campañas de sensibilización. Los gobiernos pueden apoyar actuando en el tema de legislación y políticas públicas que ataquen el tema de la inseguridad legal relacionada con el derecho a la tierra. Las empresas pueden apoyar con mecanismos claros para prevenir y mitigar ataques, y también me gustaría hablar sobre los inversionistas que también tienen su rol al momento de hacer las inversiones, tienen que detectar los riesgos involucrados para intentar prevenir posibles ataques y, por supuesto, si algo sucede, ellos tienen que tener mecanismos para remediar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Sí, en efecto, ya vamos entonces llegando a nuestro límite de tiempo. Nos quedan como un poco más de 5 minutos y solo quisiera
trasladar un mensaje de Pablo Prado. Aquí, creo que Pablo Prado está tratando de recuperar su ingreso aquí, espero que lo recuperemos, pero él nos decía en el chat que su idea fuerza para concluir este panel es que urge trascender la retórica políticamente correcta del desarrollo sostenible. Pablo, ¿estás por aquí? Te podemos proyectar, no te veo todavía. Pero decía Pablo, nos decía esto de superar esa retórica políticamente correcta del desarrollo sostenible y hablar más del buen vivir y del ecodesarrollo. Parece que ahora te recuperamos, Pablo. ¿Quieres, por favor, agregar algo sobre esto? Estamos todavía con un minuto para que intervengas. Creo que tu imagen está nuevamente congelada. Qué mala suerte. Y yo quisiera entonces solo plantear un asunto alrededor de la discusión que hemos tenido, y es que este panel, como ustedes saben, tiene por nombre Defensores de la Tierra y el Territorio, antiguos desafíos y nuevas propuestas. Lo que hemos intentado con este abordaje es tratar de dar un abordaje más estructural a la problemática que enfrentan las personas defensoras de la tierra y el territorio. Normalmente, la defensa de los derechos humanos y sobre todo la defensa de los derechos a la tierra y el territorio se realiza de manera colectiva. Protection International, algo que en lo que enfoca su trabajo es precisamente en la defensa colectiva de los derechos humanos. No son sujetos individuales, son grupos de personas que están defendiendo derechos. Y la respuesta que deben dar los estados a estos grupos de personas es empezar por llegar al corazón del problema. Y el corazón del problema es lo que ha sido abordado en el encuentro de esta mañana. Nos han preguntado en el chat también sobre las presentaciones. Si estas presentaciones pueden obtenerse en algún lugar, sí, las presentaciones estarán accesibles a todas las personas que lo deseen en la misma página de Quinto Foro sobre Empresas y Derechos Humanos. Pablo, ¿recuperaste la vida? Con un minuto. Sí, adelante. Lo que pienso es que la realidad también está constituida a partir del lenguaje que usamos. Entonces, en la medida... Creo que te volvimos a perder. Es lamentable porque quisiera decir que también Ángel Tiul ha tenido muchos problemas con su señal. Eso es parte de la realidad que vivimos en América Latina. Hay países en América del Sur que tienen un mayor porcentaje de población con conectividad a Internet, pero en el caso de los países centroamericanos estamos por debajo del 30% de accesibilidad a Internet. Y estas dificultades de acceso a Internet que estamos teniendo, personas con unas ciertas posibilidades de conectarnos como las que estamos en este foro, no la tiene la mayoría de personas en las comunidades rurales sobre las que estamos conversando hoy. Y por eso lamento tanto que Ángel no haya podido participar, porque Ángel precisamente venía a poner la voz desde esas comunidades rurales que están defendiendo sus derechos humanos. Entendía del mensaje de Pablo que lamentablemente con esto de la señal se volvió a cortar, que coincide mucho con lo que nos decía Pedro Landa sobre esta necesidad de un cambio sistémico en las formas de consumo y entonces volver la mirada a otras formas de relacionamiento con la vida, con la naturaleza, con las personas que nos rodean. También hay filósofos como Zizek que se han referido a cómo esta pandemia está cuestionándonos nuestra forma de relacionarnos, porque parte de lo que teníamos como el contacto con el otro ahora se está perdiendo y tenemos entonces otras formas de encontrarnos con los demás, que esas formas sean las miradas que ahora tenemos y compartimos, pero también puede ser las formas en las que empezamos a vivir otras maneras de consumo, un consumo más responsable, un consumo que tome en cuenta que todo lo que estamos tomando ha sido producido por alguien más en el campo. Y como ya nos mencionaban las personas aquí, hay muchos que han dejado la vida defendiendo la vida. O sea, y eso no se recupera. La única manera que hay para recuperar las vidas
y para reparar en algo el daño de vidas perdidas es que se establezcan garantías de no repetición. Esto tiene que parar. Ya no se puede seguir asesinando y vulnerando la vida de las personas que defienden la tierra y el territorio. Muchas gracias y hasta pronto.